en QT, Tiempo con Dios. Ahora, viendo ese libro, tengo una pregunta, me nace una pregunta. ¿Por qué ese libro se puso nombre de Samuel? Según tradición del judaísmo, dicen que ese libro fue escrito por Samuel. Pero como nosotros estudiamos primero libro de Samuel, capítulo 25, versículo 1, 28 y versículo 3, habla muerte de Samuel y desde luego continúa narrando historia post Samuel. Lo que quiere decir, Samuel no escribió todos esos libros. Los teólogos dicen que alguien de tribu de Judá, después de Israel dividido dos naciones, después de rey Salomón, fue escrito esos libros. Entonces, ¿por qué ese libro ese libro puso nombre Samuel? Hago esa pregunta porque muchas veces leemos ese libro, pero no sabemos cuya importancia. Otra palabra, no sabemos quién es Samuel, cuál importante es Samuel. Libro Samuel primero parece primero rey de Israel, Saúl, correcto, ¿no? Desde luego parece rey más importante de historia de Israel, que Jesucristo pertenece a su genealogía, es rey David. Fíjate, Samuel primero libro tiene 31 capítulos, segundo libro 24 capítulos, total 55, y el rey Saúl parece capítulo 9. Desde luego, capítulo 16 parece rey David, y hasta final. Quiere decir que 39 capítulos, casi 40 capítulos de los 55, habla sobre rey David. Entonces, viendo sobre contenido, la importancia del rey David, me parece más natural ese libro, en lugar de llamar Samuel primero y 2, debería llamar David primero y 2. ¿No es así? Sin embargo, ese libro puesto Samuel, porque Samuel está enseñando cuán importante es Samuel para nosotros. Entre varios líderes que aparecen en la Biblia, del líder de Israel, no hay persona, muy pocos, comparable a lo que hizo Samuel. Israel, después de su éxodo, 40 años andando en el desierto, finalmente entra a tierra prometida, Canaán. De allí nacen esa historia de jueces, y Samuel habla de final de esa época de jueces. O sea, Samuel es último juez y dirige esa nación, y desde luego hasta para pasar ese poder rey Saúl durante 77 años, Samuel fue el líder político de naciones. Diferente rol que tuvo Samuel, responsabilidad Samuel, es que podemos llamar varias formas a Samuel. Samuel puede llamar sacerdote, puede llamar profetas, puede llamar juez, puede llamar hombre que ungió, levantó reyes, o sea, dos reyes, Saúl y David, fue ungido por Samuel, y también educador para el pueblo de Israel, y también puede llamar padre de nación judía. Eso es el Samuel. Cuando Samuel aparece en la historia, situación de Israel está pasando una situación crítica, porque pasando la época de jueces, ellos sobrevivieron por la ayuda de Dios y misericordia de Dios. Sin embargo, ellos no entendieron, no aprendieron nada. Por eso la sociedad está muy degradada moralmente, espiritualmente. Nosotros, Samuel, primero libro Samuel, capítulo 1, parece una familia.
Eli, el sacerdote, y con sus dos hijos, Ofni y Fines. Ellos, dos hijos, junto con su padre, cumplían un rol de sacerdote de Jehová. Pero cuando vemos capítulo 2, versículo 12 y 17 y 22, vamos a leerlo, cómo están los hijos de Elí, sacerdote, también eran sacerdotes. ¿Cómo están ellos? Leemos juntos. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque menospreciaban las ofrendas de Jehová. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Bueno, ahí está hablando cómo están dos hijos de Elí, que eran sacerdotes, nivel de vida de ellos. Si el líder de espiritual, sacerdote, viven así, ¿cómo estarían aquel tiempo el vida del pueblo Israel? Estaba muy abajo, muy bajo. Estaba desastroso. Ese momento Samuel aparece y él tuvo que levantar nuevamente el país. Por eso le dice padre de la nación de Israel. Juez, sacerdote, profetas, diferentes nombres. Lo que hizo Samuel es solo comparable con Abraham o Moisés. Así Samuel es importante. Por eso ese nombre está puesto su nombre. Ese libro está puesto su nombre. Tengo razón porque estoy explicando sobre Samuel un poco largo, porque eso es lo que nosotros hoy vamos a estudiar, capítulo 1 del primer libro de Samuel. Para poder nacer una persona tan importante, había otra persona que necesitaba. Era necesaria de esa persona. Es madre de Samuel, Ana. Y ese estudio realmente yo quería hacer el Día de la Madre, el 14 de mayo, ¿no? Hago hoy ese estudio porque el 14 de mayo no voy a estar aquí en Venezuela. Pero lo más importante que esto, no solamente para madres, padre igual, los líderes, los cristianos, o sea, todos nosotros, esa enseñanza es importante. En Venezuela están divididos Día del Madre un día, Día del Padre es otro día, creo que mes de junio, ¿no? Okay. En Corea los dos días están juntos. Antes llamaba Día de Madre, pero importante, responsabilidad padre también. Hoy llama mismo día, esos días dicen Día de los Padres. Mire, hay una cosa que yo encontré un poco extraño, es cuando salí de Corea, llegué a Sudamérica, en Venezuela, vi una cosa un poco extraña. Estoy hablando sobre mundo de grosería, ¿ok? Es que cuando una persona pelear a otro, ofender a otro, usan esa figura de madre y le dice, tu mamá y tal, tiene efecto. Porque ahí nacen, inmediatamente calientan y comienza a pelear. Pero extraño es, esa figura no existe padres. Cuando dice tu padre tal, no enfada, no es ofensa. ¿Y qué será esto? Le pregunté a alguna persona y mire qué está pasando ese padre. Él dijo que no, a lo mejor mi padre merecía. Yo creo que es los padres que están aquí y los padres todo en Venezuela y Sudamérica, es que hay que venir pie de Cristo
hay que creerlo, hay que aprender la Biblia para poder hacer ese rol, para cambiar esa imagen. ¿Okay? La historia nos enseña de que detrás de hombre ilustre hay gran madre. Mire, cada vez que yo le digo madre, no vaya a pensar solo madre, ya sabe, ¿ok? Padre, los líderes de Grupo Cédula y todo para nosotros, ¿ok? Sabemos de Abraham Lincoln, 16º presidente de Estados Unidos, cual eliminó esa ley de esclavitud. Para poder existir él, que necesitaba fe de su madre, Nancy Hanks Lincoln. Igual nosotros sabemos de esa oración de Mónica, de madre de San Francisco. Hoy, para poder formar ese Samuel, hombre ilustre e importante, necesitaba fe de su madre Ana. Cuando hablamos de Ana, muy conocidos sus oraciones. Esa oración parece capítulo 1, versículo 10 al 18. Alguna oportunidad futuro quiero estudiarlo, pero hoy quiero estudiar del siguiente versículo 19 al 28. De allí, no solamente oración de Ana, sino quiero ver sobre fe de Ana. Y esto nos va a traerle una buena enseñanza, mensaje de Dios hoy, para que nosotros aprender de ella. Vamos a leer juntos capítulo 1, versículo 19 al 28. Leemos. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová, y se quede allá para siempre. Y Elcana su marido le respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Amén. El versículo 12-13, Ana empezó a orar, pero moviendo solamente labios, sin voz. Elí, viendo a Ana, esa larga oración, Elí confunde. Él creyó que ella estaba ebria. Entonces, Elí reclama: mujer, ¿hasta cuándo tú vas a estar ebriedad? Entonces Ana le dijo a Elí, no, Señor, es que por mi atribulación, por mi congoja y aflicción estoy orando. Entonces Elí, versículo 17, dijo: ve en paz, el Dios de Israel te otorgué la petición que les has hecho.
Desde luego leemos versículo 18 juntos. Entonces, 18, capítulo 1, 18. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Ella tomó palabra de Elí como respuesta de Dios, ya no estuvo más triste. Aún ella no veía nada, aún ella no podía palpar tangiblemente respuesta de lo que Dios hizo, o sea, su petición buscando hijos. Pero sin embargo, ella empezó a adorar a Dios. Primero, lo que enseña de Ana a nosotros es adorar a Dios. Después de oración, adorar a Dios. Vamos a leer versículo 20. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Lo voy a leer 19. Me equivoqué. Aquí dice: levantándose de la mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcaná se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. El versículo 19. Levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová. Eso hizo Ana. La oración para los cristianos es importante. Yo creo que aunque repetimos su importancia, muchas veces no es suficiente de enfatizar su importancia. Pero aquí lo que nosotros debemos aprender por fe de Ana es que nuestra actitud de poder orar es adorar a Dios. Dejar a un lado tristeza, adorar a Dios. No preocupar. Aunque no vemos nada en nuestra vista, no palpamos, pero adorar a Dios. ¿Sabe por qué? En la adoración hay poder, porque adoración mueve a Dios. Cuando Ana adoró a Dios, entonces Biblia, versículo 19, dice: Jehová se acordó de ella. Y eso es lo que nosotros debemos aprender, después de orar a Dios y no entristecer, no preocupar, sino agradecer a Dios y alabar a Dios. Mire, primero libro, capítulo 5, versículos 17, 18, dicen así: orar sin cesar, dad gracia en todo, leemos, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Orar y darle gracia a Dios, esa es la voluntad, esa es voluntad. Dios quiere que nosotros hagamos esto. Y también Filipenses capítulo 4, versículo 6, nos dice así, leemos: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Esa es acción de gracias y acción de adoración, lo que debemos hacer nosotros después de orar. Es el primero, lo que Ana hoy nos enseña a nosotros. El segundo, pagar voto a Dios. Ana pagó voto al Señor. Cuando Ana empezó a orar a Dios, pidiendo que le dé un hijo, y eso, versículo 11, es contenido de oración de Ana. Vamos a leer. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza.
es el contenido de oración de Ana cuando momento de pedir a Dios. Y nosotros también tenemos varios motivos de oraciones. Pero ahora cuando nosotros recibimos respuesta de Dios, ¿qué hacemos? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Recordamos esa gracia de Dios? O si no, muchas veces nos olvidamos. Inmediatamente trasladamos nuestras atenciones a aquel otro motivo de oración, quiere decir que otro problema que tenemos nosotros. Cuando hay un motivo de oración es serio, hacemos esa oración de voto, lo que estaba haciendo Ana. Pero cuando Dios nos cumple, y realmente nosotros cumplimos nuestro voto o no. Voy a explicar un poco más esto, viendo versículo 20. Vamos a leer el versículo 20. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Cuando Dios le da hijo varón, Ana puso nombre Samuel. Y ese nombre, esa acción de ella, ponerle nombre Samuel, ¿qué es lo que significa esto? Porque aquel tiempo suele poner, cuando nace hijo mayor, hijo del primero de Ana, y ponía nombre de su padre, o sea, esposo de Ana, Elcaná. ¿Sabe qué? Elcaná, lo que significación del nombre es buena. Nombre dicen, significa Dios ha redimido. Está en muy buen sentido, muy buena significación. Y también el proceso de nacimiento de Samuel, parece que eso puede usar sin problema. Sin embargo, Ana pone nombre Samuel, porque la significación de nombre Samuel es por cuanto lo pedí a Jehová. O sea, pedí a Jehová. La razón de ella puso nombre de hijo Samuel es que para que ella no quería olvidar su oración. Lo que quiere decir que no olvidar su voto. Cada vez cuando Ana, llamaba a su hijo Samuel, es recordarle voto que ella hizo con Dios. Así Ana hizo esfuerzo para no olvidar ese voto, esa gracia de Dios. Ahora, volteamos a preguntar a nosotros, reflexionamos, ¿qué esfuerzo estamos haciendo nosotros para recordar de gracia de Dios? ¿Qué esfuerzo nosotros estamos haciendo para obedecer, cumplir su palabra? Hermano, obediencia grande no podemos hacer un día a la mañana, o sea, uno a otro día, noche de la mañana. Es que debemos cumplir, obedecer, pequeña obediencia. Si tenemos ese hábitos, entonces podemos nosotros obedecer una obediencia más grande. Si no obedecemos cosas pequeñas, nunca podemos obedecer cosas grandes. Es imposible. Como lo que está haciendo Ana, cada vez se llaman nombre de su hijo, Samuel, ella estaba recordando ese voto que hizo con Dios. Ese esfuerzo nosotros también necesitamos. Mire cómo puede entregar ese hijo a Dios. ¿Cómo puede separar un hijo único como Samuel? Cuando estaba meditando, yo me recordé hace 28 años en mi vida, cuando mi pareja, mi esposa y yo, quería enviar dos hijos nuestros, dos varones, quería enviar una escuela que está en Rubio, es
Christiansen Academy. Fue fundada una escuela por misionero americano, un colegio internado en Rubio. Entonces, cuando tomamos esa decisión, le comenté a mi suegra y le dijo: suegra, y Rebeca y yo decidimos para enviar Juan, Daniel, enviarse allá en Rubio. Y vamos a enviar las razones y expliqué. Ella me dijo: oye, la verdad que tú puedes dejar a ellos allá. Oye, ustedes son valientes. Me dijo así. La verdad, no éramos valientes, éramos ignorantes. No sabía lo que significaba que estaba diciendo ella. Cuando nos dimos cuenta, cuando dejamos los dos muchachos allí, cuando estaba saliendo, fuimos con el carro de Rubio y pasando San Cristóbal, Rubio a San Cristóbal, más o menos como 40 minutos. ¿Qué estaba haciendo? Yo con volante y mi señora al lado, Rebeca, y los dos estaban llanto y lágrimas. Mire, ahí nos dimos cuenta lo que dijo mi suegra. Después de Daniel 1 año, Juan Manuel 3 años, traímos otra vez Caracas. Pero no es fácil dejar, aunque sea un tiempo limitante, los hijos. Pensando esa memoria, lo que hizo hoy Ana es grande. Una obediencia no es fácil y grande. Mire, Ana podía liberar de ese votos. Cuando vemos Antiguo Testamento, capítulo 30, versículos 6 y 8, vemos cómo ella puede liberar de ese voto que había hecho con el Señor. Leemos. Pero si fuere casada e hiciere votos o pronunciare de sus labios cosa con que obligue su alma, si su marido lo oyere y cuando lo oyere callare a ello, los votos de ella serán firmes y la obligación con que ligó su alma firme será. Pero si cuando su marido lo oyó le vedó, entonces el voto que ella hizo y lo que pronunció de sus labios con que ligó su alma será nulo, y Jehová la perdonará. Mire, ahí está. Para Ana, una solución. Si ella puede ver, usando su esposo, anular ese votos, y Dios lo perdonará. Pero Ana, poniendo nombre de sus hijos, diariamente ella, esfuerzo que venía haciendo para no olvidar voto que hizo con Dios. Su esposo Elcaná también aceptó voto de ella. Así que esa obediencia diaria, cotidiana de pequeños, eso es lo que hizo posible entregar a ella Samuel a Dios. Y así nace hombre ilustre en Israel. Vamos a leer versículo 22, 23 también. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová, y se quede allá para siempre. Y Elcana su marido le respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Lo Israel normalmente alrededor de 3 años lo desteta madre a su hijo. Lo que quiere decir que durante 3 años Ana crió, educó a Samuel. ¿En qué manera ella preparó a Samuel? Porque no mucho tiempo luego ella va a entregar ese hijo a Dios. Mire, versículo 11, parte segunda, lo que leímos. Ella cuando oración, petición a los hijos, por hijo a Dios, le dijo: yo lo dedicaré, si tú me das hijos, varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza.
Eso es lo que quiere decir, que voy a entregar, preparar ese hijo, sea un hijo nazareno. Ahí podemos saber nosotros cuál es el propósito objetivo de Ana como madre educar a su hijo. Propósito de Ana es para que su hijo sea, que sirvan, que pueda servir a Dios. Ahora, vemos cuáles nosotros esperamos nuestros hijos. ¿Cuál es nuestro enfoque para educar a nuestros hijos? Que entre buena escuela, que vaya a buena universidad, buen trabajo, que gane bien, que sea exitoso en su profesión. Yo no voy a decir ese malo, está bien, pero hay cosas más importantes que eso. Como Hannah, quiero que Samuel, su hijo, sea hijo de Dios, servir a Dios. Esto es lo que debe ser también nuestros objetivos. Porque los hijos no son nuestra propiedad, no son propiedad de padres, sino Dios le dio esa vida, nos encargó a nuestras manos. ¿Para qué? Para que levante hombre de Dios, levante un discípulo de Jesucristo. Eso debe ser objetivo de nuestra educación hacia nuestro hijo. El último punto, tercero, Ana continúa orando. Su ejemplo, el versículo 27, 28, vamos a leer. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que pedí. 28. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová, y adoro allí a Jehová. Hannah cumple su voto. No era fácil, pero entrega a Samuel a donde está sacerdote Elí. Pero, mire, hay una preocupación de Ana. ¿Por qué? Porque fama de Elí no era muy buena. No solamente él, sus hijos, 2, eran peor. Entonces, dejarle a su hijo Samuel es preocupante. Después de eso, Hannah visitaba a Samuel una vez al año. Capítulo 2, versículo 19 dice así: le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Ella visitaba cada año, una vez al año nada más. ¿Qué hacían ella? Orar, continuar por su hijo Samuel. Ella oró más fuerte, dedicó antes de pedir hijos. Y esta oración de madres lo hizo posible a Samuel, un hombre ilustre. No solamente orar cuando necesitamos, sino orar continuamente. Hermano, nuestros hijos ahorita toca vivir un mundo lleno de pecado y perdiciones, todo lado. Para nuestros hijos hay que orarle simplemente una como general, sino recomiendo que levante una lista y con esa lista todo ese peligro, todo lo que puede tocar vivir lo que estamos viendo, debemos orar por nuestros hijos. Igual tenemos que orar de los líderes de la iglesia, o líderes de cédula y su miembro, igual orar uno a otro. Tenemos que orar por la iglesia, por los cuerpos pastorales, y todos necesitamos oración. Nuestros hijos más necesitamos esas oraciones. Por eso, lo que quiero exhortar a todos ustedes, sé que muchos asisten oraciones matutinas 6 de la mañana, pero hay hermanos que no están asistiendo. Es muy fácil, usted con online puede asistir 6 de la mañana, simplemente
entrar el link de online, ahí puedes participar. Quiero resumir lo que hemos aprendido hoy. Mire, esa fe de madre Ana lo hizo posible un hombre Samuel, hombre ilustre. Dios, viendo es fe de Ana, Dios la bendicen. Eso vemos capítulo 2, versículo 21, leemos juntos. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió, y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Quiero que todos nosotros recordar y ese ejemplo de fe de Ana para nosotros cuando oramos y adorar a Dios y agradecer a Dios y también esforzar para obedecer, esforzar para recordar sus gracias, esforzar diariamente, hacerle desde pequeña obediencia y continuar a orar por nuestros hijos, por nuestro grupo célula que le toca pastorear los líderes, igual de la iglesia y los cuerpos pastorales, todo eso que nosotros estamos haciendo, siguiendo el ejemplo de Ana, habrá levantado, podemos levantar líder en nuestro hogar, la universidad, en nuestra iglesia. Quiero que haciéndolo así, que haya una bendición de Dios, que vino vida de Ana, que todo a nosotros. Dios le bendiga.